Al hablar de la historia, es normal encontrarnos con un sinfín de misterios que nunca se han podido resolver, y muy posiblemente jamás demos con una respuesta, a excepción de uno de ellos. Desde que la humanidad descubrió un sinfín de fósiles de criaturas monstruosas, entendió que mucho antes de su llegada había seres que pisaron y dominaron la Tierra. A estas criaturas se les catalogó como dinosaurios. Son muchos los misterios que envuelven a estas criaturas, pero ninguna tan fascinante como su misma desaparición. Durante años, los paleontólogos se han formulado un sinfín de teorías que tratarían de explicar su desaparición de forma masiva de la faz de la Tierra. Enfermedades, supervolcanes, asteroides. Todas tan probables como improbables. Por eso, cuando la humanidad encontró la forma de dar con la respuesta, no lo dudaron ni un instante. Se trata de una especie de televisión capaz de sintonizar el pasado, por decirlo de alguna manera. Este aparato puede simplemente sintonizar un lugar en específico, en un tiempo específico, y mostrar lo sucedido en ese momento. Durante semanas, la comunidad científica discutió qué hecho histórico presenciarían. Tenía que ser un acontecimiento de sumo interés y misterio, para finalmente dar con una respuesta. Pero de todas las opciones, se decidió por presenciar la extinción de los dinosaurios, y ver qué era lo que los había matado. Debido a que la señal solo podía ser sintonizada una vez, se invitó a un sinfín de paleontólogos, antropólogos, historiadores, biólogos, y a muchos más científicos para presenciar finalmente la respuesta al misterio. La emisión se haría de forma confidencial en un lugar cerrado, pero se esperaba, después de haber llegado a una conclusión pertinente, revelarlo al público. Sin embargo, esto jamás sucedió. Todas las personas que se encontraban en aquel lugar salieron horrorizadas y en shock. Muchos incluso salieron vomitando y gritando, sin poder creer lo que habían visto. Rápidamente se ocultó el suceso al público, y se les prohibió hablar del tema a todos los presentes. Pero no hizo falta, muchos de ellos se quitaron la vida, y otros simplemente enloquecieron. El aparato fue completamente destruido. Los científicos inventores del aparato solo salieron a decir que la humanidad, como especie, no estaba lista para conocer muchos de los misterios que hay en torno a la historia del planeta, y que lo mejor era no saber lo que verdaderamente mató a los dinosaurios. Pues eventualmente, la verdad nos alcanzaría. Y ahí estaba yo, en lo más alto de una colina, contemplando la naturaleza de un mundo que se había extinto hace años. Vívido y brillante, aquel color verde yacía por todas partes, y por todas partes estaban muchas de las criaturas que en aquel momento dominaban el planeta entero. Dinosaurios, tal y como nos los imaginamos, seres monstruosos de afilados colmillos. Contrario a lo que se pensaba, estas criaturas eran más inteligentes, y claro, eran mucho más mortales. Entre la vegetación sobresalían las estructuras metálicas y oxidadas de los edificios que seguían en pie, pero que pronto caerían consumidas por el poder de la naturaleza. Darwin tenía razón, todo se limitaba a la supervivencia del más fuerte. Antes de que el fin de la humanidad llegara, los científicos habían propuesto, gracias a los avances científicos, revivir a los dinosaurios mediante clonación. ¿Para qué? Nadie lo supo jamás. Solo dijeron que era con fines de investigación. Pero era claro que había algo mucho más turbio en todo ello. Se les advirtió durante meses lo peligroso que aquello podría ser y todas las consecuencias que traería jugar a ser Dios, pero nadie escuchó. Nadie supo en qué momento el mundo como lo conocemos terminó. De la noche a la mañana, todo el planeta estaba sumergido en el caos total. Las criaturas que surgieron de todas partes saciaron rápidamente su apetito por carne humana. El infierno se desató sobre la Tierra y nos llevó a la extinción casi total. Fueron muy pocos aquellos que lograron refugiarse y esconderse, el resto pereció ante tan temibles criaturas. Está más que claro que existen muchas cosas que escapan de nuestro entendimiento, y esta era una de ellas. Y es que los científicos ni siquiera pudieron revivir a todos los dinosaurios, no les dio tiempo. No pudieron traer de vuelta a ninguna de las criaturas de tamaño colosal, ni siquiera al temido T-Rex. De hecho, únicamente revivieron a una sola especie. Se trataba del Musaurus, un pequeño dinosaurio del tamaño de una gallina. Sí, aquel diminuto ser fue el responsable de acabar con la vida humana en el planeta. Y solo pensar en qué hubiera pasado si otras especies de mayor tamaño hubieran llegado a nuestro tiempo me da escalofríos.
No puedo pensar qué clase de mundo se extinguió hace millones de años, dejando aquel infierno atrás. Tal vez, solo tal vez, Dios se dio cuenta de las atrocidades que había creado, y decidió eliminarlas. Y no hablo de los dinosaurios, sino de nosotros. Cuando despertó, el dinosaurio aún estaba allí. No podía ser. Todavía medio adormilado, me erguí sobre la cama y me froté los ojos. Sí, el dinosaurio aún estaba allí. Estaba a los pies de mi cama, durmiendo, o eso parecía. Se asemejaba muchísimo a un gato que busca refugio y el calor de su amo. Era una idiotez, pero recordé que no lo había devuelto. Enojado, empecé a patearlo aún con los pies bajo la frazada. Al dinosaurio no le gustó eso, y me gruñó mostrándome los dientes. Y no estaba durmiendo, sino royendo un hueso bastante grande y largo. Y estaba más grande que antes, eso era imposible, era un Compsognathus, no mayor que un pollo. Pero ahora, parecía tener el tamaño de un perro grande, de uno verdaderamente grande, y también su peso. De pronto, recordé lo que le había dicho a mis superiores cuando me ordenaron regresar al animal a su tiempo. Trabajar con animales temporales es realmente jodido, y a la vez muy interesante. Obviamente no lo devolví y decidí conservarlo un par de días más, quizás una semana. Me advirtieron no desobedecer órdenes, me advirtieron el peligro que podría ser conservarlo más tiempo de lo previsto. Me prohibieron experimentar más con él, pero yo no lo quería para eso, y dije que solo quería observarlo. Ya había enviado la solicitud a los altos mandos para conservarlo aún más tiempo. Pero la verdadera razón de querer tener al pequeño dinosaurio conmigo era otra. Y es que, a nivel individual, o mejor dicho, a nivel de una entidad biológica individual, los cronoviajes pueden causar efectos secundarios cuyas derivaciones pueden ser, bueno, difíciles de calcular. En realidad, las consecuencias a nivel celular, genético, molecular e incluso subatómico, pueden ser interesantes. Y en efecto, mi hipótesis era correcta. En menos de 24 horas el dinosaurio había alcanzado el tamaño de un perro Doberman. No fue buena idea desobedecer a mis superiores, quizás no fue una buena idea patearlo. El dinosaurio giró su cabeza y me miró, con un hueso atravesado sobre su hocico lleno de dientes. Recién entonces me di cuenta de que aquel hueso se parecía extraordinariamente a un fémur humano, y en realidad era un fémur humano. El dinosaurio se irguió. Ahora era más grande que un Doberman, más pesado también, y me di cuenta de eso cuando el dinosaurio dio un paso adelante y pisó una de mis piernas. El dinosaurio escupió el hueso, más bien lo dejó caer, y dio otro paso más. Media hora después, el dinosaurio era lo único que aún estaba allí. Clasificación del objeto. Euclid. Procedimientos especiales de contención. SCP-250 debe ser mantenido en un recinto de 50 metros por 50 metros que simule una pradera, con paredes de metal acolchado de 15 metros de alto y 1 metro de grosor. La temperatura debe mantenerse entre 20 y 28 grados Celsius por el día, y 10 y 14 grados Celsius por la noche, con un promedio de humedad que no supere el 8%. Esto sirve con el doble propósito de que el comportamiento de SCP-250 permanezca predecible, y para mantener la integridad física de sus componentes. La vegetación dentro del recinto debe mantenerse semanalmente. A pesar de que SCP-250 no requiera nutrirse físicamente, debe ser alimentado con un cerdo adulto vivo cada 2 días para regular su agresividad e instintos de cacería. Los restos de su comida deben ser removidos de su recinto en no menos de 1 hora después del comienzo de su período de inactividad. Incluye limpiar todos los restos biológicos y los escombros de los componentes físicos de SCP-250 con aire comprimido y escobas. En ningún momento durante la limpieza se deben remover piezas de SCP-250 a más de 1 metro de él, esto causa la interrupción de su inactividad. Su inactividad acaba a los 5 minutos del amanecer. El acceso a la contención de SCP-250 durante su actividad está prohibido. Descripción.
SCP-250, es el esqueleto fósil animado de un alosauro, originalmente identificado como un Allosaurus fragilis. Sin embargo, se encontró un artículo científico incompleto en los registros paleontológicos personales de la paleontóloga, que indica que esta clasificación pueda ser errónea. Consiste en 153 huesos desarticulados, y 14 reemplazos de fibra de vidrio y plástico, todos están unidos por una fuerza desconocida. El estudio de dicha fuerza está obstaculizado por la agresividad de SCP-250, la cual ha sido evaluada por los paleozoologistas de la Fundación pero sin éxito alguno. SCP-250 emula lo que parecen ser las actividades diarias de un alosauro vivo. Deambula por su recinto en el día, entra en estado de inactividad por la noche, e intentará matar y devorar lo que sea que perciba como una presa adecuada, incluyendo humanos. Su carencia de órganos no parece afectar su comportamiento, excepto que los restos cualquier presa que consuma caerán inevitablemente a través de los huecos de su cráneo, cuello y caja torácica, y pasado ese punto los ignorará. SCP-250 fue descubierto en una excavación al estar su esqueleto completo al 80% en. Los archivos de la excavación no incluyen reportes de anomalías. En 1900. Fue transferido al Museo de. En. Donde fue ensamblado, montado y puesto en exhibición. En la noche del día. Del año. SCP-250 detuvo y mató un intruso del museo. Sin embargo, los daños a los restos del intruso eran tantos que la identificación forense era impráctica. Más tarde se demostró que los restos eran de la paleontóloga, cuya oficina en el museo estaba extensamente destrozada y no se le había visto desde entonces. El personal de la fundación que estaba dentro del personal del museo reportó el incidente, y SCP-250 fue tomado bajo custodia. Por alguna extraña razón, siempre he sido amigo de personas bastante peculiares. Daniel, por ejemplo, era uno de ellos. Lo reconocí inmediatamente al verlo por televisión. Lo conocí hace años, cuando ambos íbamos en la misma escuela primaria. Me acuerdo bastante bien de él porque tenía una especie de adicción hacia los dinosaurios. Sabía todo de ellos, sus nombres, el período al que pertenecieron, las múltiples teorías de su extinción, y constantemente repetía que su sueño de toda la vida era ver uno de ellos en persona. Siempre que podía repetía lo mucho que le hubiera gustado verlos caminando sobre la faz de la Tierra. Esta especie de gusto que tenía resultaba bastante escalofriante hasta cierto punto, y aunque no caía en lo bizarro, sí era bastante raro. No era como los otros niños que también sienten fascinación hacia estos animales, sino que iba más allá de eso. De hecho, era imposible poder tener una conversación normal con él, pues tenía una habilidad para siempre terminar hablando de dinosaurios, lo cual era molesto. Los otros niños de la escuela solían excluirlo todo el tiempo por la misma razón, porque simplemente no era un chico normal. Yo lo sabía sin siquiera conocerlo, y lo comprobé cuando empecé a hablarle. Nuestra amistad tampoco fue normal, pero estábamos juntos la mayor parte del tiempo. En ocasiones venía a mi casa y yo iba a la de él. Recuerdo que la primera vez que entré a su habitación me sorprendió bastante la cantidad de objetos con temática de dinosaurios que tenía. Su cama, sus paredes, el suelo, las lámparas y focos, todo era sobre estos animales. Pero lo que más me llamó la atención fue una serie de dibujos colocados en la pared, en las que estaba él junto con varios tipos de dinosaurios. En ellos se reflejaba el anhelo inocente de cualquier niño de nuestra edad, un sueño imposible e inalcanzable. Jamás supe de dónde vino esta fascinación extrema hacia estos animales, porque cuando se lo iba a preguntar simplemente se esfumó. Me enteré cuando la policía llegó a la escuela junto con los padres del niño, y horas después nos avisaron que Daniel había desaparecido. Lo buscaron por toda la zona, pero nunca encontraron ningún indicio de lo que le había pasado. La única pista que tenían, por así decirlo, era un dibujo de uno de los tantos dinosaurios que solía hacer, pero en esta ocasión él no se había dibujado. El animal estaba solo en aquella hoja en blanco. La búsqueda se extendió un par de meses más, hasta que la madre enloqueció y el padre terminó por darse un tiro. Me lamenté mucho de lo ocurrido, pues al final de cuentas se trataba de mi amigo. Nunca nadie supo lo que le pasó, muchos lo dieron por muerto, pero nunca encontraron su cadáver, no hasta ahora.
Lo reconocí inmediatamente al verlo por televisión. La comunidad científica y un grupo de paleontólogos y arqueólogos internacionales estaban desconcertados, fascinados y horrorizados ante lo que habían descubierto. Se trataba del fósil completo de un tiranosaurio rex, que había muerto hace 68 millones de años. A su lado, en posición fetal, estaban los restos de un pequeño ser humano. No tenía dudas, era él, porque no conocía a nadie más en todo el mundo que estuviera tan obsesionado con los dinosaurios como para encontrar la manera de cumplir su sueño de infancia.